Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y estamos grabando desde la iglesia Berea de Saltillo, en Saltillo, Coahuila. Gracias por la amabilidad de recibirnos. Esperamos ser de bendición. Ahora, no sé en qué momento vean ustedes esta grabación, pero esta es una mañana donde amaneció lloviendo y con frío. Ya se acercan los tiempos de frío. Y así como estuvieron los calores, me imagino que así van a estar los fríos. Dice la Escritura que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Entonces, gracias a Dios, porque Él tiene el control del clima, el control de todas las cosas. Vamos a comenzar este servicio. Vamos a orar, vamos a ponerlo todo en las manos de nuestro Dios y vamos a disfrutar de los cantos que Daniel o Lalo. Ahora tenemos un colaborador, es un discípulo de Daniel, que se llama Eduardo Quintero, Lalo para los amigos, y ahora él es el que se encarga de editar estos videos y lo ha estado haciendo muy bien. Gracias, Lalo. Gracias por tu servicio para Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por esta nueva oportunidad de aprovechar la grabación, aprovechar estos medios digitales para exponer tu palabra. Señor, que tú hables al corazón como solo tú puedes hacerlo. Que la gente pueda recibir edificación de parte tuya, que puedan ser retados, que puedan ser animados, que puedan ser exhortados, que puedan ser bendecidos con la palabra que será expuesta en unos minutos más. Y también, Señor, que los cantos que se van a escoger, que se van a seleccionar, traigan bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de Daniel, que es el que graba aquí, y la vida de Lalo, que es el que edita. Bendice a estos muchachos y bendice a los que están escuchando, a los que están mirando esta grabación. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. Salmos este
confiados, otros dan por los negados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Bueno, ahora estamos para comenzar el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y como dije en una sesión anterior, probablemente al terminar este libro podamos ver las cartas que Pablo escribió en este tiempo donde se desarrollaba el libro de los Hechos. Pero no es una promesa, estoy estudiando y juntando las referencias bíblicas. Vamos a ver qué se puede hacer. Perdón. Hagamos un breve repaso de el capítulo 24. ¿Qué vimos en el capítulo 24? Hablamos de 3 asuntos de la fe en Jesucristo que hicieron temblar al gobernador Félix. ¿Qué efectos producen estos 3 asuntos en tu vida? Perdón, ahora, una de las primeras cosas que vimos en el pasaje fueron 3 confesiones que Pablo hizo. Y la primera cosa que tenemos que preguntar es, ¿cuál es tu convicción al respecto? La primera confesión que hizo fue, yo creo en el camino. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Esas fueron las palabras textuales de Pablo. Entonces, número 1, yo creo en el camino. Número 2, confieso que creo en las Escrituras. Y número 3, confieso que creo en la resurrección. Y luego vimos las tres asuntos de la fe que hicieron temblar, le dieron miedo al gobernador. ¿Cuál será tu postura? Pablo habló de la justicia, no del aspecto teológico de la justicia de Dios, sino de la justicia como principio moral, aquello que nos inclina
a obrar y a juzgar conforme a la verdad, actuando equitativamente para con cada ser humano. Pablo habló también de el dominio propio. Y les decía aquí que hay un dominio propio, una templanza, un equilibrio, una moderación humana. Pero el otro aspecto es el fruto del Espíritu en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, Pablo habla de 9 cosas, 9 elementos que forman el fruto del Espíritu, y uno de ellos es la templanza, lo que aquí se menciona en Hechos como dominio propio. La virtud de ejercer dominio propio y tener equilibrio en todas las áreas de la vida, incluyendo la moderación en las cosas buenas, como la comida, el trabajo, la recreación, las interacciones humanas, etcétera. Y una tercera cosa que Pablo mencionó fue el juicio venidero. Obviamente Lucas no nos da detalles de todo lo que Pablo dijo, solamente nos dice que habló de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, y que esto le dio miedo al gobernador. Y todo mundo sabe acerca del juicio. Todo el mundo habla del juicio final, hasta se hacen películas, el día del juicio, etc. Entonces, la Biblia nos habla de un día cuando Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Segunda Timoteo 4:1 dice, en su manifestación y en su reino. De eso fue de lo que hablamos la ocasión anterior. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy vamos a hablar en el capítulo 25 de 3 respuestas de la Biblia para 3 preguntas simples. 3 respuestas de la Biblia para 3 preguntas simples. Número 1, ¿por qué existe la corrupción en los políticos y religiosos? y no es ninguna alusión a ningún político de hoy, y como se dice a veces, ¿verdad? Toda semejanza en este caso no es mera coincidencia, porque el ser humano ha sido el ser humano desde que Dios lo puso por primera vez sobre la tierra. Y el pecado que comenzó en Génesis capítulo 3 es el común denominador para cada uno de nosotros. ¿Por qué existe la corrupción en los políticos y religiosos? Al hablar de esto es porque Pablo ha estado enfrentando a los políticos y a los religiosos corruptos en el juicio que le han hecho. Número 2, ¿qué es lo que te motiva en la vida? ¿Con quién quieres quedar bien? Y el contexto de esta pregunta es que los políticos y religiosos han manifestado diferentes motivaciones al tratar el caso de Pablo. y tanto Félix como Festo, dice la Biblia que querían quedar bien con el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Esa es la pregunta. Y una tercera y última pregunta que la Biblia, para la cual la Biblia tiene la respuesta es, ¿qué es lo que te da esperanza en la vida? ¿Dónde o en qué está tu esperanza? Tanto Pablo como nosotros y cualquier ser humano sobrevivimos por la expectativa de resultados favorables en la vida presente y en la futura. A esa expectativa, a eso se le llama esperanza. Entonces, ¿qué es lo que te da esperanza? Comencemos leyendo el pasaje, el capítulo 25 del libro de los Hechos. Dice el versículo 1, llegado Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. En Cesarea estaba para ellos el asiento de gobierno y 3 días después de haber llegado, entonces subió a Jerusalén. Ahora, es interesante, simplemente como dato, saber que Lucas es el autor del libro de los Hechos, pero Lucas es el autor también del Evangelio que lleva su nombre. Y dicen los historiadores que el Evangelio de Lucas
fue escrito entre el año 58 y el año 60. O sea, más o menos en este tiempo en que Festo está llegando a la provincia para gobernar, sustituyendo en este caso a Félix. De manera que fue en este tiempo cuando el Evangelio de Lucas fue escrito y con toda probabilidad María, la madre de Jesús, aún estaba viva, porque fue de ella de la que Lucas obtuvo mucha información. María fue una de las fuentes principales que Lucas consultó para escribir de la niñez de Jesús. Otra cosa que debemos pensar también, y aquí como reflexión, es cuánta paciencia tienes. Muchos no sabemos esperar en Dios. Entonces, cuánta paciencia. Desde que fue tomado preso en el templo hasta este momento en que llega el nuevo gobernador llamado Festo, han pasado 2 años. 2 años desde que Pablo fue arrestado en el templo en Jerusalén. Y Pablo ha estado esperando con paciencia una promesa que Dios le hizo allá al iniciar estos primeros 2 años de prisión. Bueno, mucho tiempo antes, ustedes pueden leer Hechos 19:21 y dice la Escritura que allí Pablo tuvo en su corazón el deseo de llevar el Evangelio a Roma. Pero eso fue solamente un deseo, un pensamiento en voz alta. Me gustaría ir a Roma. Y esto fue unos 5 años antes de ser arrestado en el templo, en Jerusalén. Una vez que fue arrestado, en el capítulo 23 y versículo 11, el Señor Jesús habló con él y le confirmó ese deseo. Le dijo, no temas, Pablo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Ahora, han pasado 2 años desde que el Señor le hizo esta promesa. Y Pablo sigue esperando con toda paciencia que eso suceda. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Ahora, aquí me detengo para decirles que aparte del cambio de gobernador, antes estaba Félix, ahora está Festo, también ha habido un cambio de sumo sacerdote. Antes estaba Ananías, ahora hay otro sumo sacerdote del cual Lucas no nos dice su nombre, pero los historiadores nos dicen que se llamaba Ismael, hijo de Faebi, así, Faebi. Entonces, el rey Agripa, que era el experto en cuestiones religiosas y era judío por naturalización, él era el que tenía el poder de hacer estos cambios de sacerdotes, de sumo sacerdote. Sigo leyendo, versículo 3. Entonces vinieron contra Pablo, vinieron al gobernador, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vino a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ahora, no se dice cuáles eran esas muchas y graves acusaciones, pero por leer el versículo 8 nos damos cuenta. Dice el versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. De manera que podemos ponerle estos 3 numeritos. Número 1, ni contra la ley de los judíos. Número 2, ni contra el templo. Número 3, ni contra el César he pecado en nada. Las muchas y graves acusaciones bien podrían resumirse
en estas tres cosas. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, quiero que noten cómo lo dice. Allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. No dice por mí, aunque podría interpretarse, claro que él es el que lo tiene que juzgar, pero los comentaristas nos dicen que lo más probable era que Festo pensaba llevar a Pablo, como era la petición de los judíos, y ponerlo ante el Sanedrín, donde Festo estaría presente, pero que sería el Sanedrín el que llevaría a cabo este juicio. Versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Ahora, estas palabritas aquí en el versículo 11, donde Pablo hace esta apelación a César, eran definitivas. Pablo es un ciudadano romano y como ciudadano romano tenía ese derecho, apelar a César. Y una vez que él hacía esta apelación, y cualquier ciudadano romano, solamente los piratas y malhechores no podían ejercer este derecho, apelar a César, entonces eso quitaba ya la autoridad de cualquier otro tribunal, en cualquier lugar. Al apelar a César, Pablo tenía que ser presentado ante el tribunal de César en Roma. Por eso las palabras el gobernador en el versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, o sea, pidió consejo a sus asesores, respondió: a César has apelado, a César irás. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa y Berenice. ¿Recuerdan al primer Agripa que vimos aquí en el libro de los Hechos? En el capítulo 12, ese es el primer Agripa, Herodes Agripa. Ese fue el que mató a espada a Jacobo y que luego expiró comido de gusanos. Pues este Agripa del versículo 13, capítulo 25, versículo 13, es hijo de aquel. Este es el segundo Agripa. Y Berenice, que aquí se menciona, también es hija de ese mismo Agripa. O sea que en realidad el rey Agripa y Berenice eran hermanos y están viviendo una relación incestuosa. Esta Berenice es hermana de Drusila, la que ya vimos antes. Drusila también es hija de aquel mismo Agripa I, hermana de este Agripa II. Así era esta familia de herodianos, así era esta familia de esta dinastía de los Herodes. Y les expliqué antes que en realidad era una familia de origen idumeo. Y no voy a meterme ahorita mucho en esto, pero solamente para que lo tengan como referencia. Versículo 14. Bueno, en el verso 13 dice que pues descendieron para saludar a Festo. O sea, es un nuevo gobernador. Ellos llegan, Agripa es el rey de los judíos, puesto oficialmente por los romanos. Y entonces llegan para saludar al nuevo gobernador, presentarle sus saludos, etc. Versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. O sea, me pidieron que ordenara su muerte. Versículo 16. A estos respondí:
que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Supongo que esperaba ver agravios contra Roma, contra la ley romana, contra el César, etc. Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Ahora, dice el verso 19 que acabamos de leer, que Festo escuchó que se trataba de un cierto Jesús, que Pablo afirmaba que estaba muerto. Perdón, que Pablo afirmaba que estaba vivo. Y entonces Festo, pues no sabe mucho en relación a los judíos, a su religión, a sus costumbres, y por eso ahora está pidiéndole su punto de vista al rey Agripa. Se supone que Agripa es el experto en religión porque él es judío, como ya dije, por naturalización, y es el rey de los judíos. Él es el experto en estas cosas. Versículo que sigue, versículo 21. Dice, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ahora déjenme detengo aquí un momento, porque es muy importante notar la audiencia. Esta audiencia va a estar presente obviamente en el capítulo 26. Aquí solamente estamos viendo algunos hechos. Pero estos personajes insignes, importantes, poderosos, estarán en el tribunal cuando Pablo sea llamado para examinarlo. Dice otra vez el verso 23. Al otro día viniendo Agripa y Berenice. Agripa, el rey de los judíos. Berenice, su mujer, y ya sabemos el caso de incesto. Pero dice, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos. Los tribunos, un tribuno era el jefe de los centuriones y ellos eran los que le habían dado la gloria a Roma. Habían ganado muchas batallas, de manera que son personajes muy importantes. Dice, y principales hombres de la ciudad, o sea, empresarios, comerciantes, los hombres ricos del pueblo, los que formaban el Senado, allí, ¿verdad? Todos los importantes. Entonces, están allí. Y por mandato de Festo, fue traído Pablo. Verso 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como yo no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Punto final del capítulo 25. Aquí hemos terminado la lectura de este capítulo.
Ahora, en la próxima ocasión, si Dios nos permite, en el capítulo 26 vamos a ver cómo Pablo es examinado en el tribunal y ahí van a estar cada uno de estos personajes importantes, poderosos, insignes de la ciudad de Cesarea, incluyendo a los que vinieron desde Jerusalén para estar presentes en esta ocasión. Ahora, hablemos de las 3 preguntas de la Biblia de las 3 respuestas de la Biblia para 3 preguntas sencillas. ¿Por qué existe la corrupción en la política y en la religión? ¿Por qué existe la corrupción? Y ya les dije, la razón de esta pregunta es que Pablo ha estado enfrentando a políticos y religiosos corruptos. Enfoquemos a los funcionarios corruptos, como Félix, el gobernador anterior. Félix había sido un gobernador corrupto. Dice aquí el pasaje de Hechos 24, versos 26 al 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, o sea, por eso no lo soltaba. Sabía que no había razón para mantener a Pablo preso. No había ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión, pero no lo soltaba porque esperaba que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, esta fue la razón por la cual Félix mantuvo a Pablo en la cárcel. Ahora, el tribuno, en el tiempo de Félix, el tribuno Lisias, le había informado con claridad que Pablo era inocente. Dice aquí en Hechos capítulo 23, versículos 28 y 29. Dice, y esta es una carta que el tribuno Claudio Lisias le envió al gobernador Félix. Dice, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Así fue el informe de el tribuno Lisias para el gobernador Félix, de manera que Félix sabía que Pablo era inocente. Enfoquemos a otro funcionario público, otro gobernador corrupto, y se trata de Festo. Ahora, Festo pues tenía algo de honestidad, algo de justo, algo de justicia, pero la presión política, la presión de los judíos, pues le inclinó hacia la corrupción. Dice en el versículo, estoy ahora para leer el capítulo 25 y los versículos 8 y 9. Déjenme, les leo el 8, el 9 lo tienen en la pantalla. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? No tenía que hacerlo. Entonces, ¿por qué quiere llevarlo? Porque los judíos le presionaron. Probablemente Festo no sabía que tenían planeada una celada ahí donde querían matar a Pablo, en realidad, matarlo en el camino, no permitirle ni siquiera que llegara a Jerusalén. Quizá Festo no sabía eso, pero sí quería llevarlo de Cesarea a Jerusalén para que allá le juzgara el Sanedrín. Y esto es por causa de la presión, de manera que Festo cayó en corrupción por las presiones políticas de su cargo. Vamos a enfocar a los religiosos corruptos. Hemos enfocado a los funcionarios, a los gobernadores, Félix el anterior, Festo el actual, eran corruptos. Ahora enfoquemos a los religiosos.
Cuando Pablo fue tomado preso la primera vez, el sumo sacerdote era Ananías. Así lo dice en el capítulo 23. Ahora, dice el versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, allí está Ananías presente, y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. ¿Cómo que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él? Y nosotros estaremos listos para matarle cuando llegue. Todo esto lo sabe Ananías. Todo esto se lo comunicaron a Ananías. Queremos matar a Pablo. Así es de que tráiganle con algún truco, con algún engaño. Ananías sabía perfectamente de este complot que habían fraguado para matar a Pablo. Pero al llegar al capítulo 25 ya pasaron 2 años. El sumo sacerdote ya no es Ananías. Ahora hay otro sumo sacerdote y les dije, Lucas no nos da su nombre, pero los historiadores nos dicen que se llamaba Ismael. Y comenzando aquí en el versículo 2 y 3, que ya leímos también, dice de esta manera: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, ante el gobernador, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Aquí no se trata de aquellos 40 de hace 2 años. Aquí es un nuevo grupo, con las mismas intenciones asesinas. Ya no es el mismo sumo sacerdote Ananías, aquí es otro sumo sacerdote, pero la intención es la misma. Matarle en el camino, matar a Pablo. Entonces, ¿por qué existe la corrupción? Ahora la pregunta es, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Lo primero que debemos saber es que el problema de la corrupción no son los políticos, ni los religiosos. No es la política ni la religión. El problema está en el corazón. Y por eso, por medio del profeta Ezequiel, Dios hablando en el capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, verso 19, dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Imagínense un político con un corazón nuevo. Imagínense un religioso, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese padre, llámese como se quiera llamar. Un religioso con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Como dice aquí el verso 20, uno que ande en mis ordenanzas y guarde mis decretos y los cumpla. Y me sea por pueblo y yo sea para ellos como su Dios. Este era el problema con estas personas aquí. Dios en realidad no era su Dios. De labios para afuera, pero en el corazón había odio, había resentimiento, había amargura, había todo, había religión, menos Dios. Y lo mismo en los políticos. Había demagogia, había palabrería, había muchas cosas, menos el sentido de la justicia, el sentido del honor. El problema está en el corazón. En el capítulo 36, mismo libro de Ezequiel, comenzando en el verso 26 que tenemos aquí, dice:
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Ahora, quiero que noten, por favor, que la palabra espíritu en el pasaje que ya leímos de Ezequiel y así como en este, está escrito con minúscula. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. O sea, no se refiere al Espíritu Santo de Dios aquí, sino al espíritu humano, al espíritu del hombre. Pero Dios dice, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora sí, con mayúscula, porque se trata del Espíritu Santo de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. O sea, a veces pensamos, bueno, cuando lleguemos al cielo y nos convirtamos en angelitos y andemos brincando de nubecita en nubecita, no hay tal cosa en la Biblia. Dios propone su reino sobre la tierra. Dice, y habitaréis en la tierra. Un reino nuevo, un reino renovado totalmente, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, estará sobre la tierra reinando desde Jerusalén. Así lo enseña en la Biblia. Pero las personas con un corazón nuevo, un espíritu nuevo y con el Espíritu de Dios dentro de nuestro ser. Dice, sigo leyendo el mismo verso 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. De manera que imagínense políticos, religiosos, gente de la farándula, actores, actrices, cantantes, músicos, lo que ustedes quieran, con un espíritu nuevo, con un corazón nuevo, con la ley de Dios en el corazón para vivirla, para cumplirla, con el Espíritu de Dios en el ser, para amar a Dios voluntariamente, para servirle, para andar en sus estatutos, para guardar sus mandamientos. El problema no está en la política, en la religión, en los sindicatos, en la farándula, en el medio artístico. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Y el problema se llama pecado. Esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo, para solucionar el problema del pecado, para morir en la cruz y derramar su sangre y con esa sangre limpiar nuestra vida de todo pecado. Pero no todos le quieren recibir. Dios quisiera que todos, políticos, religiosos, actores, actrices, músicos, cantantes, todos los sindicatos, lo que sea, que todos recibieran a Jesucristo en su vida, en su corazón, como su único Dios y Salvador personal. Ahora, no solo necesitamos imaginarlo, porque en la Biblia tenemos ejemplos de funcionarios y religiosos que recibieron un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Por ejemplo, Pablo. Pablo es uno de ellos. Pablo dijo, yo soy judío, yo soy fariseo, hijo de fariseo, soy hebreo de hebreos. O sea, Pablo nunca renunció a su religión. Pablo nunca renunció a su filiación religiosa como fariseo. Recibió un nuevo corazón, recibió un nuevo espíritu, recibió una nueva percepción, una nueva visión de las Escrituras que él sabía de memoria. Pero sin el Espíritu de Dios en su ser, no había entendido lo que después nos dejó escrito en 14 cartas. Entonces, Pablo es un buen ejemplo. Nicodemo,
otro fariseo que buscó a Jesús de noche allá en Juan capítulo 3. José de Arimatea, que era compañero de Nicodemo, era el dueño de la tumba que le prestaron a Jesús para ser sepultado. Y era fariseo, era también del grupo de los ancianos fariseos. Cornelio, en Hechos capítulo 10, un centurión romano. Dios envió a su casa a Pedro para hablarle del evangelio. Y Cornelio y toda su familia recibieron un corazón y un espíritu nuevo. Recibieron al Espíritu Santo de Dios en su vida y cambiaron su forma de vivir. No dejó su trabajo, no renunció a su trabajo, no dejó de ser centurión, siguió sirviendo a su país, a su patria, siguió siendo centurión hasta el fin de sus días, pero con un espíritu nuevo, con un corazón nuevo. El carcelero de Filipos es otro ejemplo. Allá en Hechos 16, Pablo y Silas estuvieron encarcelados y este hombre, el carcelero que pues los mantenía allí, se convirtió a Jesucristo. Recibió un corazón y un espíritu nuevo. Recibió al Espíritu de Dios en su ser. Fue transformado por la gracia de Jesucristo. Fue este carcelero el que hizo la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, no solamente necesitamos imaginarlo. Imagínate un político, imagínate un religioso con un corazón nuevo. Tenemos ejemplos en las Escrituras. Hay un libro que se llama el libro de Nehemías. Nehemías no fue religioso. Nehemías no fue levita, no fue sacerdote. De hecho, Nehemías nació en el cautiverio. Era un funcionario de la corte persa. Era copero y es un puesto muy alto en esa cultura. Era copero del rey. Y nunca renunció a su trabajo. Todo lo que leemos que Nehemías hizo a favor del pueblo de Dios en Jerusalén fue por un permiso especial que él pidió para viajar desde Susa, la capital del reino, hasta Jerusalén y servir a Dios y servir al pueblo judío, sin renunciar a su trabajo, sin renunciar a sus costumbres persas. Pero tenía de parte de Dios un corazón y un espíritu nuevo. Entonces, no se trata solo de imaginarlo, imagínate, sino es una realidad. Y es lo mismo que Dios quiere hacer hoy. Probablemente algunos de ustedes que están mirando este video conocen algún político que tiene un corazón y un espíritu nuevo. Conocen a un religioso, un pastor que tiene un corazón y un espíritu nuevo, un sacerdote que por cuestiones que no sabemos no ha renunciado a su iglesia católica, pero tiene un corazón y un espíritu nuevo. Ahora, vamos a ver en el libro de Romanos, comenzando aquí en el capítulo 7, verso... déjenme, les leo aquí un pasaje antes de continuar, porque Pablo en Filipenses 4, 21 y 22 menciona la casa del César. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Y esto se ve en Filipenses 4, 21 al 22. Y todo esto nos da, obviamente, la idea de que había muchas personas en el palacio, en el gobierno, que habían recibido un corazón y un espíritu nuevo por creer en Jesucristo. Ahora sí, el pasaje de Romanos. Quiero compartirles Romanos capítulo 7, los versos 17 al 21. Pero yo les recomiendo que despacio lean en su casa desde el verso 7 hasta el 25. Romanos capítulo 7, verso 7 al 25. Porque de una manera magistral allí el apóstol Pablo nos enseña cuál es el verdadero problema, la causa de la corrupción actual y siempre, ¿verdad? Y el problema es el pecado. Déjenme leer este pasaje. Dice:
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ese es el problema. El problema está en nuestro corazón y se llama pecado. Ahora, aún después de haber nacido de nuevo, aún después de haber recibido ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu de parte de Dios, no se nos quita la naturaleza pecaminosa, pero recibimos al Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios, para que el pecado no domine nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra manera de ser. Porque al recibir al Espíritu Santo de Dios, al recibir ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, el pecado ya no nos va a dominar. Ahí está. Y ahora nosotros tomamos la decisión. ¿Quién quiero que domine mi vida? ¿Mi pecado o el Espíritu Santo de Dios? Pero esa será una decisión personal. Ahora estamos considerando 3 respuestas de la Biblia para 3 preguntas sencillas, 3 preguntas simples. Y la primera fue, ¿por qué existe la corrupción en la política y en la religión? Y ahora la segunda, ¿qué es lo que te motiva en la vida? ¿Con quién quieres quedar bien? Y el contexto de esta pregunta es que los políticos y religiosos han manifestado diferentes motivaciones al tratar el caso de Pablo. Félix y Festo eran motivados por el poder político, por la codicia, por la ambición. Ananías y su sucesor, que se llamaba Ismael, eran motivados por el odio y el fanatismo religioso. Entonces, todo esto sucede aún en nuestros días cuando no entendemos de qué se trata la misión de Dios. La misión de Dios es una misión de restauración, es una misión de rescate. Dios quiere restaurar su imagen en el hombre perdido, para que el hombre le ame, le sirva y le adore de manera voluntaria. Es interesante ver que cuando Pablo habla de agradar a los hombres, de quedar bien con los hombres, como intentaban los gobernadores Félix y Festo, Pablo tiene en mente propósitos misionales. O sea, debemos agradar a los hombres, pero con propósitos misionales. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10:33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahí está el propósito misional, para que sean salvos. Si voy a agradar a los hombres, va a ser con este propósito, que sean salvos. También en Romanos capítulo 15, los versículos 1 y 2, dicen, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Lo repito, en lo que es bueno. No se trata de solapar el pecado. No se trata de darle rienda suelta a la carne. No se trata de agradar en el pecado, en la inmundicia. Dice, en lo que es bueno, para edificación, termina diciendo el pasaje. De manera que aquí está el propósito misional. ¿Para qué agradamos? Para edificación. ¿Para qué agradamos? Para que sean salvos. Esos son los propósitos misionales. Ahora, para hacer esto,
Estamos hablando de motivación. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién quieres agradar? Festo y Félix, los gobernadores, querían agradar al pueblo. Nosotros queremos agradar a Dios. Queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el conocimiento profundo de la persona del Señor Jesucristo deberá darnos la motivación suficiente para todo lo que somos y todo lo que hacemos. El conocimiento profundo. Ese conocimiento profundo no se obtiene aquí con una hora de predicación. No se obtiene yendo a la iglesia una hora en la mañana, una hora en la tarde. Así no se obtiene el conocimiento profundo. No se obtiene conociendo, en nuestro contexto, en nuestro caso, 16 lecciones del discipulado bíblico. No se obtiene así el conocimiento profundo. Es un proceso de toda la vida. Es como la vida matrimonial. Ustedes que ya tienen 15, 20 años, 30 años de casados, ahora se conocen más. Ahora se aman más. Ahora tienen un conocimiento más profundo el uno del otro. Ustedes que tienen 1 o 2 años de casados, espérense. Todavía les faltan muchos pleitos. Hombres, por favor, no pierdan. No se crean, eso es broma. Pero el conocimiento profundo del Señor Jesucristo es lo que nos va a dar la motivación. Y aquí quiero compartir con ustedes un pasaje de Colosenses, los versículos 15, 16 y 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, no olviden esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, no olviden esto tampoco, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No olviden esta última frase. Y todas las cosas en Él subsisten. De manera que si no olvidan lo que remarqué, son 3 detalles que nos da este pasaje de la persona de Cristo. Número 1, Él es la imagen de Dios. Número 2, Él es el creador de todo. Y número 3, en Él subsisten todas las cosas. El resumen de todo esto es que Jesucristo es todopoderoso. Es el todopoderoso, porque Él es el creador y Él es el que sostiene todo. En Él subsisten las cosas. Pensando, por ejemplo, en nuestro sistema solar, el Sol y los planetas girando alrededor. Y en ningún momento se salen de su órbita. Si un planeta o la Tierra salieran de su órbita, chocarían con los otros planetas y todo explotaría. ¿Por qué no sucede? Porque Él es el que sostiene todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Dicen los físicos que somos una masa explosiva, que una descompensación y podríamos explotar en 1000 pedazos. De manera que Él es el que mantiene todas las cosas del universo como Él mismo las creó originalmente. Él previene la desintegración de cada átomo. Él es el que evita que seamos una masa explosiva de energía nuclear. Los funcionarios y políticos como Félix y Festo, los sacerdotes y religiosos como Ananías y su sucesor, y cualquier persona el día de hoy pueden negarle, maldecirle, rechazarle, tomar su nombre en vano, pero Él es el que les da vida. Y Él es el que los sostiene para que subsistan. Allí en el Salmo 119:90 dice, la tierra subsiste porque tú la creaste. Dios la creó. También en el Salmo 119:91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. De manera que las cosas subsisten
porque Dios las sustenta, Dios las creó. Estamos hablando de qué es lo que te motiva. Conocer profundamente al Señor Jesucristo deberá ser la motivación más que suficiente para servirle, para cumplir su misión, para expandir su reino. Estamos considerando tres respuestas de la Biblia para tres preguntas sencillas. La primera fue, ¿por qué existe la corrupción en la política y en la religión? La segunda fue, ¿qué es lo que te motiva en la vida? ¿Con quién quieres quedar bien? Y lo que nos motiva deberá ser el Señor Jesucristo. Y debemos quedar bien con Dios. Ahora, la tercera pregunta, ¿qué es lo que te da esperanza en la vida? ¿Dónde o en qué está tu esperanza? Tanto Pablo como nosotros y cualquier ser humano vivimos confiados en una esperanza. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? El salmista declaró en el Salmo 39:7, 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El mensaje de Pablo, la predicación de Pablo, giraba siempre en torno a la esperanza de la resurrección. Allá en Hechos 17:18, cuando le predicó a los filósofos en Atenas, les predicó de la resurrección. Cuando oyeron lo de la resurrección, ya no lo quisieron oír. Y ese era un problema para ellos. En Hechos capítulo 24, Pablo dijo que su esperanza era la resurrección. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Hubo 3 confesiones que Pablo hizo. Yo creo en el camino, yo creo en las Escrituras, yo creo en la resurrección. Ahora, nuestra esperanza como creyentes en Jesucristo no está en la salvación. Sí, lo oyeron bien. Nuestra esperanza no está en la salvación. Déjenles doy una pequeña ilustración. Imagínense que estoy en el restaurante y ahí está mi plato de comida. Y un amigo pasa y me dice, ¿qué estás esperando? Mi comida. Ahí la tienes. Ahí están los cubiertos. Empieza a comer. O sea, no puedo estar esperando algo que ya tengo. La comida ya está ahí. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la salvación. En el momento en que depositamos nuestra fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, muerte, sepultura y resurrección al tercer día, el Señor nos da la salvación. No estoy esperando la salvación. No estamos esperando a ver si un día el Señor nos da un rinconcito en el cielo. No, de ninguna manera. La salvación ya la tenemos. Nuestra esperanza está en la resurrección. Algo que no ha sucedido. Nuestra esperanza está en la restauración de todas las cosas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 y el verso 21. De hecho, lean todo el capítulo 8, pero Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Aquí Pablo está hablando de la restauración final de la creación. La restauración final de todas las cosas. Cuando Dios creó en el principio el mundo, eso lo ven en Génesis capítulo 1. No había frío, no había calor, no había desastres naturales, no había sequía.
La tierra producía abundantemente, había árboles frutales, había plantas de ornato, había minerales, oro, plata, etcétera. Había de todo. Y no había pecado. Ahí está la razón de todo. No había pecado. Pero cuando el pecado entró en el capítulo 3, entonces todo se corrompió. Y ahora la Biblia dice que Dios quiere volver todo a su estado de origen. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, dice en los versos 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, punto y coma. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, no estoy esperando mi salvación. Ya fuimos salvos. Ya tenemos la salvación. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No estoy esperando mi plato de comida, ya lo tengo allí. No estoy esperando que Dios me dé la salvación, ya me la dio en Jesucristo. Pero, verso 25, si esperamos lo que no vemos, la resurrección, la restauración de todas las cosas. Dios quiere volver, como dije, quiere volver la tierra a su estado original. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la esperanza. ¿En qué está tu esperanza? La Biblia dice que un día los buenos y los malos van a resucitar. Los justos y los injustos van a resucitar. Y dice que unos van a resucitar para gloria eterna y otros van a resucitar para juicio y condenación eterna. Todo depende de tu relación actual con Jesucristo. No tu relación actual con tu iglesia, no tu relación actual con tu religión. Tú puedes tener la iglesia o la religión que tú quieras, pero si no tienes una relación correcta, una relación viva con el Dios vivo, Jesucristo que resucitó al tercer día, no importa cuál sea tu religión. No importa cuál sea tu religión. ¿De qué hablamos? Hablamos de 3 respuestas de la Biblia para 3 preguntas simples. ¿Por qué existe la corrupción en los políticos y en los religiosos? Pablo había estado enfrentando a políticos y religiosos corruptos. Ya dijimos, es por causa del pecado. Se necesita un corazón y un espíritu nuevo. Y se necesita al Espíritu Santo de Dios que venga a vivir en nuestro ser. Segunda pregunta, ¿qué es lo que te motiva en la vida? El conocimiento profundo del Señor Jesucristo es lo que nos dará la motivación correcta, la motivación necesaria para todas las cosas. Porque Él es el que sostiene, en Él subsisten todas las cosas. Los políticos y religiosos habían manifestado diferentes motivaciones al tratar el caso de Pablo. ¿Qué te motiva a ti? Número 3, ¿en qué está tu esperanza? ¿Qué es lo que esperas en la vida? ¿Esperas sacarte la lotería? ¿Esperas salir de tu enfermedad, la que sea? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que mantiene viva tu vida? ¿Cuál es esa esperanza? Todos necesitamos una esperanza. La esperanza que la Biblia nos da es la esperanza de la resurrección, la esperanza de la restauración de todas las cosas. Júntate con tu familia, con tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dale gracias a Dios por lo que ya tienes y busca de Él aquello que te haga falta. La religión no te lo va a dar. La política no te lo va a dar. Las cosas materiales no te van a dar lo que realmente necesitas. Solo Dios, solo el Señor Jesús. Cuando te dé un corazón nuevo, un espíritu nuevo y ponga su espíritu dentro de ti, para que vivas y guardes su palabra escrita. Que Dios te bendiga.